Buenos días. Bueno, sigamos con nuestro relato. Hoy voy a ser un poquito más, menos extensa y, y bueno, les voy a dar un poquito más de lata. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que las mujeres reflexionen, eh, de verdad que no se dejen llevar de lo que le dicen los esposos, de lo que le dicen las personas que están a su alrededor. Es que hay muchas personas que le dicen a uno, mira, no vas a hacer eso, no lo vas a dejar, no te vayas porque con qué vas a vivir, con qué vas a sobresalir en esta vida, tú tienes hijos, mira que de aquí a mañana te van a juzgar, no ayudar. Eso es mentira porque, bueno, a ver, primero que todo, sí, si las tenemos hijos y tenemos que ser responsables con nuestros hijos. Eso sí, no hay que quitarlo, no hay que abandonar a nuestros hijos a la suerte de ellos, no, ni dejárselos tampoco al padre. Eso es algo que nos pertenece a nosotros, porque nosotros fuimos los que nosotras fuimos las que los parimos, perdón, los dimos, dimos la vida dentro de nuestro vientre, dentro de nuestro ser, le prestamos la sangre, le prestamos cada tejido que ellos tienen, es un tejido de nosotras, es parte de nosotras, es parte de nuestro organismo, parte de nuestra vida. Entonces, no hay que dejarlos a la deriva, a que ellos busquen su vida, a que ellos no. Mira, yo a mis hijos los dejé ya de grandes y también pensaba, decía, si me separo, mis muchachos, no pasaba nada con ellos porque ellos ya habían volado a un país y ya estaban haciendo sus vidas, ya estaban haciendo otro nido, como dice mi hijo, y era capítulo de sus vidas, era capítulo de una vida que ellos querían llevar. Entonces, eso para uno como madre es una satisfacción muy grande. Entonces, no se peguen de eso de que voy a dejar a mis hijos, si sus hijos ya están grandes, si tú tienes 50, 60, 70 años, no lo dudes, si tienes 40, no lo dudes, digo yo, de esas más o menos esas edades, porque, bueno, no sé si ahora me están viendo menores de 40 años, ¿no? Pero si me están viendo también, si tienen tus hijos pequeños, mira, nadie, pero nadie, te lo aseguro, nadie te va a quitar o te va a arrebatar el ser feliz y con mucha lucha. Sí, no les digo que no es fácil, es muy difícil y más si tenemos niños pequeños, pero no es imposible. Tenemos que ser luchadoras, emprendedoras por nosotras, porque de aquí a mañana nuestros hijos nos van a abandonar. De aquí a mañana vamos a quedar solas. Nuestro esposo, sea como sea, maltratador, no va a dejar de ser maltratador, psicológicamente, físicamente y emocionalmente. Nunca va a dejar de ser maltratador. Se lo digo por experiencia. Mira, una persona que siempre ha estado maltratando, ha sido mujeriego, ha sido respetuoso con las mujeres, siempre va a seguir en ese tema, en esa misma línea. ¿Por qué? Porque ellos también están enfermos, porque ellos se creen que como son jóvenes, como son simpáticos, digamos, son chuscos, como dicen aquí en España, nunca van a tener una vejez, pero es mentira y lo degradan a uno. A mí, el mío me degradaba, me decía tan fea que eres una gorda inmunda. Ahora no soy gorda, por lo que me ha pasado igual desde que llegué a Argentina, yo empecé una vida nueva y bajé muchos kilos y cogí un cuerpo bien, que ojalá eh, muchas mujeres se dieran cuenta de que no es que si uno es gordo, si es flaco, si es débil, si es... No por eso los hombres lo tienen que degradar a uno. Mira, a mí se me hacía
o sea, tenía muchos pensamientos. Yo decía, pero si tampoco soy una persona obesa. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo en un momento quise dejar de comer y decía, yo me voy a meter el dedo y voy a dejar de comer y voy a vomitar y con eso no. O sea, tuve tantos pensamientos, tantas cosas porque él me maltrataba tanto psicológicamente y yo pensaba, Dios mío, no voy a conseguir una persona igual a él. ¿Por qué? Porque tenía los ojos verdes, porque era muy guapo, alto, tenía, bueno, me había dado 3 hijos maravillosos, que son muy guapos también, pero uno piensa y claro, como le dicen a uno, tan gorda, tan flaca, mire, cuando estaba muy delgada me decía, "Ay, pero usted sí parece un hueso", horrible, porque yo estuve un tiempo muy enferma, me dio la Helicobacter pylori de hace muchos años, más o menos tenía unos 35 años y quedé muy delgada, quedé en 45 kilos. Entonces en ese entonces me decía, ¿cómo está de flaca? Horrible, ya no tiene ni culo, no tiene tetas, no tiene así, tal cual. Entonces esas personas no van a dejar de ser maltratadoras, esas personas no van a cambiar. Esas personas no van a dejar de ser mujeriegos. Independientemente de que tengan una chica súper guay, súper linda, o que lo respete, o que le ayude, o que estas personas nunca van a cambiar. ¿Por qué se los digo? Porque después de muchos años, él vino aquí a España y seguía en la misma tónica. Seguía en lo mismo. Cuando estuve allá en Colombia me maltrató psicológicamente, verbalmente y físicamente. Y cuando vino él acá, hace más o menos unos 4 años, también me criticaba, ¿no? Me decía, uy, ¿usted cómo está de flaca? Ay, pero usted se viste así. Ay, y su marido la deja salir así. Mira, él ya no tiene nada que ver conmigo y ese día fue a mi negocio y la verdad, a mí me provocaba sacarlo de los pelos. Eh, mm, no sé, no callé por no meterme en problemas o no meterlo en problemas con mi esposo, pero de verdad que esas palabras me hirieron mucho después de tantos años, después de vivir 15, 17 años sola, o sea, sin él, y venir a decirme en esas cosas. Y siempre, siempre que me ve, cuando estuve, tengo unos pelajos, tengo unos pelos que hasta ahora me están creciendo y se ven todos raros. Em, y me decía, siempre cuando fui la primera vez a Colombia, que estaba horrible, que ese pelo rojo horrible. Cuando fui la segunda vez a Colombia, que estaba ya yo aquí en España hace unos 5 años, 6 años, me dijo, tan fea que está, ese pelo morado, horrible. Y él cuando vino hace 4 años me decía, pero usted sí está horrible, ¿no? O sea, nunca van a cambiar, nunca van a cambiar. Y hoy este video es más de lo que, bueno, de lo que cuento en mi libro un poquito, pero es más para darles aquí mi libro. No se los, no me cansaré de mostrarlo. ¿Por qué? Porque me siento orgullosa, orgullosa de la persona que soy ahora. Y me siento orgullosa de poder haber escrito este libro, de poder abrir los ojos a muchas personas. Y aquí cuento hoy y estoy feliz, independientemente de que tenga una enfermedad. No me da campo para estar triste, no me da campo para llorar, no me da campo para sufrir. Estoy feliz, me siento muy, muy, muy feliz, me siento realizada como mujer, porque nunca, nunca estuve realizada como mujer. De pronto como empresaria en la peluquería me sentía bien porque tenía mis clientas, tenía muchísimas clientas en Colombia y me sentía realizada como empresaria, como esa peluquera que me han conocido.
durante muchos años, más o menos unos 45 años, pero eso no es todo. Igual, como les vuelvo a repetir, el dinero no lo es todo. El dinero se acaba, el dinero se va, el dinero es un papel y desafortunadamente los que quedamos somos nosotras, nuestra personalidad, nuestro día a día, nuestro vivir, nuestro pasado y nuestro presente. Eh, un poquito de agua. Y quiero que las mujeres que están viviendo por esto sean conscientes, mira, de verdad, digan ya no más, basta, basta, y paren ahí, paren con esa violencia, con ese persona que las maltrata psicológicamente, con las personas que tienen alrededor también y que le dicen, ay no, tú no puedes dejar ese hombre porque es muy buena persona, pero las personas no saben lo que pasa dentro de nuestros hogares, no saben lo que pasa, el infierno que uno vive. Yo en uno de mis capítulos cuento hasta el momento, hasta dónde me llevó ese sufrimiento que yo tenía. Casi quería quitarme la vida. Y esto es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Y les digo yo, piénsenlo, piénsenlo. Mira, cuando una puerta se cierra, 100 se abren. Y tú no estás sola, tú estás protegida por muchas personas, pero no lo sabes porque estás metida en una caja de cristal de con muchas pullas. Entonces, sal de esa caja, rómpela y sal, libérate de tantas cosas, libérate de tantas incertidumbres, de tanto peligro, porque sufre uno peligro, ese constante zozobra de que ay, va a llegar a pegarme, ay, va a llegar a maltratarme, ay, me va a decir. No, por favor, dejémoslo atrás. Vivamos ahora el presente, querámonos a nosotras mismas. Por favor, se lo pido. Me da mucha rabia ver hoy que un tipo aquí en España mató a su mujer y a sus 2 hijos porque ella no la quería. Por favor, ¿qué es esto? O sea, nada, o sea, y ella ya lo había ido a denunciar. Desde la primer denuncia, ya déjelo, déjelo. Los niños no se van a morir de hambre y mucho más aquí en este país, que hay tantas ayudas para madres solteras, tantas ayudas para los niños. Por favor, en nuestro país también lo mismo. Ahora hay muchas ayudas, ahora está el bienestar familiar que lo apoya a uno. Por favor, si yo hubiese sabido que esto era así cuando mis hijos estaban pequeños, yo seguro que lo hago antes, muchísimos años antes, dejarlo y vivir mi vida, porque perdí parte de mi vida, parte de mis sueños, los perdí con una persona que no merecía que yo estuviese ahí. Por todo esto, les doy las gracias y bueno, me había quedado me tocó cortar una llamada del médico, no podía seguir. Déjenlo, sigamos luchando, sigamos por nosotras mismas, querámonos a nosotras mismas. Mira, yo ahora en este momento soy una persona feliz, soy una persona muy independiente. Claro que, bueno, me, me mm,
mis hijos, mi esposo me ponen la mano un poquito, espere, pero por mi enfermedad no quieren que yo vaya, por decir, en estos calores que están haciendo ahora, que vaya por la calle y me dé algo, ¿no? Pero yo hago lo que quiero, voy donde quiero, compro lo que quiero, me como lo que quiero, o sea, nadie me está diciendo, uy, si se come eso se va a engordar, uy, mire cómo se le ve ese vestido de horrible, asquerosa, se ve fea, se ve no sé qué, ay, cómo está de flaca, no. Tengo un esposo maravilloso, gracias a Dios. Tengo un angelito, se llama Ángel, y él me consiente muchísimo y bueno, me quiere mucho, la verdad. Y mis 3 hijos maravillosos, mis 2 nueras, mi nieta, bueno, en fin. Yo creo que todo eso es también gracias a la lucha que yo he generado durante todos estos años, ¿no? Y me ha llegado, bueno, mi cuartico de hora, como decimos, mi felicidad. Y para mí la felicidad es esa, estar en paz. Y bueno, independientemente de que yo me esté recuperando de este cáncer, soy feliz, y voy a luchar y estoy luchando contra el cáncer y voy a salir adelante. Voy a salir adelante porque tengo mucho que hacer, mucho futuro. Quiero estar aquí en las redes sociales con ustedes, dándoles consejos, animándolos, llevándolos, trayéndolos. Y bueno, y escribiendo muchos más libros. Ahora voy a sacar la segunda parte de Dueña de mi Destino. Eh, Se va a llamar igual, Dueña de mi Destino, capítulo 2. Y unas cartillas que voy a sacar también del aprender a la peluquería desde ceros. Esto también, y también va a estar en otro canal, eh, que es algo muy bonito de la peluquería. Bueno, les cuento un poquito más de mi llegada a Argentina, ¿no? Monto mi academia de peluquería súper bien, súper chulis, y sigo con mis alumnas. Eso era un sin acabar, una cosa espectacular. Todos los días iba y les dictaba clases, tenía varios horarios, también podía patinar, los fines de semana yo cerraba, bueno, y los sábados se abrían solamente para hacer las prácticas, que había mucha gente que iba a cortarse el pelo, y bueno, nos tocaba. Mis amigos de roller me ayudaban bastante, era una cosa muy bonita porque ellos me ayudaban, ¿no? Me ayudaban también a que las clases compaginaran con mi horario, y bueno, son maravillosos, son maravillosos, son personas muy lindas. No se crean que los argentinos, todos los argentinos que dicen que son unos pedantes, son maravillosos, siempre lo voy a decir. Yo decía en argentinos que conocí 2, nada más, los saco de mi vida, pero de resto muy bien. Los chilenos también, súper amables, súper lindos. Bueno, los brasileros, bueno. Y sigo con mi academia de peluquería. Más o menos duramos un año ahí en ese establecimiento, y desafortunadamente por papeles no pudimos seguir. Entonces digo, voy a abrir el hostel también, y en esos momentos yo estaba pasando también por una situación de que quería tener a alguien que me quisiera, ¿no? Quería darme la oportunidad de vivir otra vez el amor. Y bueno, conozco a esta persona, un argentino, no voy a decir su nombre. Conozco a esta persona muy querida. Al principio era un señor más grande que yo, pero bueno, la edad no tiene límites en el amor. La verdad que lo quise. Sí, no fue un amor a primera vista. Compartíamos muchas cosas.
Me acuerdo del día que él me conoció, teníamos una cita en un restaurante de su propiedad, pero yo no sabía. Y me dice, habíamos quedado ahí, era una cita ciegas, digámoslo, por una de estas páginas, que también me daba miedo, ¿no? Porque en ese tiempo en Argentina se estaba hablando mucho de trata de blancas. Entonces eso fue terrible y yo decía, Dios mío, ¿qué tal? Pero una de mis amigas me dijo, no pasa nada, yo estoy en la misma página, y yo de esas páginas ni idea porque yo no sabía nada. Si no sabía ni prender un ordenador, imagínate sin meterme en una página de esas. Entonces, bueno, yo dije, me voy a dar una oportunidad porque me lo merezco, porque quiero conocer otra persona. En mi vida solo estuvo él y mi novio anterior, mi ex y mi novio anterior. Del resto no más que de mi novio anterior hablo y bueno, es uno de los protagonistas, ¿no? De mi vida. Entonces, ya digo, bueno, me pone la cita el señor y yo llego a su restaurante y le digo yo, hola, y dice, sí, soy yo. Y para mí fue, o sea, yo quedé como, ese soy yo, me dijo, con el yo. Y yo, oh, qué bonito habla, no sé qué, era mucho más argentino, hablaba mucho más pronunciada la ch, porque era porteño. Entonces, era genial. eh, Comimos en su restaurante, me miraba y me decía, pero vos sos más chica que yo. Le digo, bueno, la edad no tiene ningún inconveniente. Ese día me llevó a dar un paseo por Puerto Madero, era primavera, precioso. Bueno, en fin, hablamos muchas cosas. Una de las cosas que, mm, que hablábamos, él estaba muy interesado en mi vida, ¿no? En todo lo que me había pasado, de todo lo que, por qué estaba ahí. Y yo le decía, y bueno, con lágrimas en los ojos, le contaba, ¿no? Un poco el relato, porque igual era muy poquito tiempo. Yo llevaba 8 meses, 9 meses en Argentina, y bueno, era muy poco tiempo en el que yo tenía para, que ya me había separado hacía un año, pero llevaba muy poco tiempo sin tener a nadie ni hablar con nadie. Igual yo iba a hablar con alguien y me daba mucha vergüenza porque no sabía hablar, ¿no? Igual yo no sabía tutear. Ya les había comentado que mi ex no permitía que yo lo tuteara y no permite, bueno, que ya no me hablo con él desde que saqué el libro. Él no me volvió a hablar, ninguno de los dos. Me volvieron a hablar y bueno, el que calla otorga. Eh, y para mí era muy difícil expresarme, era muy difícil. Yo con mis clientas sí me puedo expresar. Yo con mis clientas hablo, les digo, además sé que mira, tu cabello está así, maltratado por la queratina, por la melanina, por lo que sea. Y porque es mi zona de confort. Pero ya después yo no podía hablar, no podía dirigirme hacia las personas y eso me retraía mucho, me contenía. Tener una persona al pie mío, tener una persona que me estuviera hablando de qué quería en la vida, bueno, en fin, y una persona que recién conocía, ¿no? Entonces esto era muy difícil. Pero bueno, no imposible porque seguimos hablando, seguimos charlando, salíamos, él me invitaba, yo le decía, por ejemplo, él me preguntaba, ¿qué quieres comer, boluda? Y yo le decía, bueno, nunca he probado las ancas de rana. Me llevó a un restaurante muy bonito. Al principio era muy, pero muy amable, muy querido.
Me ayudó bastante cuando ya estaba montando el hostel, me ayudó bastante, me compró una estufa, una cocina, me compró, bueno, muchas cosas que necesitaba. Decía, después me las pagas, después. Y bueno, fue una ayuda muy, muy, muy bonita, incondicional en esos momentos, ¿no? Y conozco a este señor y empiezo con el hostel, ya los fines de semana empezamos a salir, ya me empezó a llevar a otras, a conocer Buenos Aires, conocí Mendoza, conocí Chile, conocí otros países y otras provincias de Buenos Aires, gracias a él. Me llevaba a sitios muy bonitos, la verdad que la pasábamos muy bien. Esto duró más o menos 1 año y medio y al año y medio, desafortunadamente, después de tener ya el hostel, la academia, con la inflación de Argentina, me le suben mucho al alquiler. Entonces, me tocaba pagar casi el doble del alquiler del piso y yo no podía. No salían los gastos para, para pagar todo lo que tenía. Entonces me tocó dejarlo. Se me ocurre poner solo una peluquería y ahí a la vuelta estaban alquilando una peluquería, alquilaban toda la peluquería, alquilaban todo el inmobiliario y bueno, dije, la voy a coger. Guardamos todo en la casa, todo desarmamos, todo, mejor dicho, nuestro apartamento no se podía entrar de todo lo que yo metí ahí y mis hijos me decían, pero madre, y yo, bueno, metimos colchonetas, camarotes, metimos todo porque a medida que íbamos vendiendo, ¿no? Entonces eso fue algo muy así. Yo ya llevaba en Argentina 3 años y medio, más o menos, y bueno, no estaba muy bien eh, económicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Hacía domicilios, hacía una cosa, hacía la otra. Y ya en la peluquería también hacía domicilios, estaba en la peluquería, pero desafortunadamente cuando me dan la peluquería en alquiler, duramos ahí más o menos unos 8 meses. Yo ya llevaba unos 4 años ya más o menos en Buenos Aires. Entonces, em, eh, era un edificio de 3 pisos. En la primera planta estaba la peluquería. En el sótano había una señora que hacía arreglos, que ya ahora no me acuerdo y he perdido el contacto de ella. Y en el segundo piso había un chico que hacía los tatuajes, que era el que nos alquiló y el que nos robó la peluquería. Esto más o menos duró unos 8 o 9 meses y un día llegamos a abrir la peluquería y me habían robado todo. Porque la única entrada que había en ese establecimiento era por la peluquería. Todo el mundo entraba para el segundo por la peluquería, para los arreglos por la peluquería. Y bueno, uno confía en las personas, pero desafortunadamente no. Me robaron y ya cuando nosotros volvimos a sacar lo poco que tenían, no nos dejaron porque presentaron el establecimiento y estaban buscando al chico que nos había alquilado porque era terrible lo que estaba haciendo ahí. Bueno, yo ya llevaba casi un año con la peluquería y bueno, en fin, fue muy, 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 muy traumático. Ya me quedo yo sin trabajo, seguí luchándola con los domicilios, hacía domicilios, me la pasaba en Buenos Aires haciendo domicilio a los chicos de roller, iba para acá, iba para allá, les hacía manos, pies, bueno, en fin, un montón de cosas. Ya se le ocurre, ya llevaba 5 años yo en Buenos Aires y con este señor llevaba 2 años y medio.
se le ocurre la grande idea a este chico, a este señor, de darme trabajo y en uno de sus negocios. Yo no tenía, bueno, lo poco que recibía era para el alquiler y para mis clases de roller, porque yo no dejé de rolear. A mí me encantaba, era mi pasión. Y yo creo que una de esas cosas, o sea, los roles me sacaron de muchas cosas, de muchas cosas. Fueron muchas cosas vividas también difíciles en Buenos Aires. Entonces eso me despejaba la mente, llegar con ellos los sábados y tirarnos al césped y hablar y reír y ya les entendía y tomarnos una cerveza y por la noche ir a un bar y bailar y celebrar los cumpleaños, eso era lo máximo. O sea, eran cosas espectaculares, eran cosas muy lindas y que siempre las voy a recordar y las voy a llevar en mi corazón. Era yo, María Adelaida Macías, era yo esa mujer que hacía unos años atrás se sentía obligada a hacer cosas que no quería, se sentía obligada a hacer cosas que la obligaban. Entonces, no, no, perdón el obligar de obligar, pero la redundancia. Pero bueno, salí adelante, me sentía maravillosamente y bueno, dejémoslo para otro capítulo lo que pasó con este señor, ¿vale? De pronto, otra reflexión, ¿no? Uno se busca o mentalmente busca a las personas maltratadoras y las atrae. Entonces, mucho cuidado con eso también. Tenemos que quitarnos de nuestra mente, es muy difícil, pero quitarnos de nuestra mente, no atraer esas personas. ¿Cómo? Tenemos que respirar mucho, tenemos que hacer ejercicios de respiración, tenemos que meditar, así sean 5 minutos, meditemos. Eso a mí me ha ayudado bastante, meditar, la meditación, 5 minutos. Y ahora para mi proceso que llevo de mi enfermedad, desde el primer momento seguí meditando 5 minutos, 10 minutos. Eso me ha ayudado bastante a mi cuerpo, a mis células, a mi mente, a mi organismo en sí. Entonces, eso también son consejos que les doy. La meditación es muy buena. Póngase en YouTube, meditar de 10 minutos, meditar para quitar el estrés, meditar para conocer a mis arcángeles, meditar para conocer a no sé qué, todas esas cosas que tenemos herramientas para hacerlo, todas esas cosas nos ayudan bastante. Entonces, vamos manos a la obra, di no a la violencia y abre los ojos y para adelante, para adelante, para atrás ni para coger impulso. Un abrazo, chao, chao.